Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2, conformado por Camila Loyaga, Tiara McLellan, Ariana Rivera, Crisel Rojas y Olenka Locio. Este día le vamos a presentar el capítulo 2, Pensar como un economista. Nos gustaría iniciar con esta frase. La economía es, en esencia, el estudio de cómo la sociedad gestiona sus recursos escasos. Gregory Mankiw. Sin más preámbulo, los dejo con mi compañera Olenka Locio. Diagrama de flujo circular. ¿Qué es? Es una representación simplificada de cómo interactúan los hogares y las empresas. Los hogares ofrecen factores de producción y a cambio reciben ingresos. Luego, los hogares usan ese ingreso para comprar bienes y servicios que producen las mismas empresas. Así se genera un circuito continuo de dos flujos, flujo real y flujo monetario. El real se refiere a los bienes, servicios y factores productivos, y el monetario es básicamente el flujo del dinero, que es decir, los pagos de las empresas a los hogares o los ingresos que los hogares gastan en el mercado. Como un dato extra, este diagrama de flujo circular fue dibujado por el economista François Quesnay a inicios del siglo XVIII, inspirado en la circulación de la sangre, ya que quería mostrar que el dinero y los bienes fluyen en la economía igual que la sangre en el cuerpo, y que si se interrumpe en algún punto, todo el sistema se enferma. La noticia que hemos elegido es la siguiente, del diario Gestión. Muestra que el consumo con tarjetas y retiros creció 7,2% en agosto, con aumentos destacados en educación y en salud, lo que evidencia un impulso directo de la demanda de los hogares hacia empresas que ofrecen esos servicios. En el modelo de flujo circular, ese gasto de los hogares se transforma en ingresos para las empresas, o sea, en matrículas, y una porción de esos ingresos se usa para pagar factores de producción, principalmente salarios, que vuelven a los hogares, cerrando el circuito de ingresos y gastos. La situación hipotética que hemos elegido para ilustrar mejor este diagrama es la siguiente. Una universidad privada que cobraba 20 millones de soles al mes en matrículas se beneficia del alza en educación que ya hemos hablado antes, que es el 9,4%. El incremento sería de 1.880.000 soles extra mensuales, que son los ingresos que vamos a utilizar para ilustrar este diagrama. Lo desglosamos en salarios y contratación 50%, insumos y servicios 20%, inversión e infraestructura 20% y utilidades retenidas, dividendos para las familias del 10%. Los hogares gastan 1.880.000 soles en el mercado de bienes y servicios en el pago de matrículas, los cuales van hacia la empresa, y la empresa gasta igualmente este mismo dinero en lo que ya hemos mencionado antes de los salarios, insumos, inversiones y utilidades, los cuales vuelven a las familias en el mercado de factores de producción, ya que las familias trabajan como docentes, obreros, proveedores para las empresas que solicitan esos recursos. Ahora es turno de hablar de la frontera de posibilidades de producción. ¿Qué es? Este es un modelo que muestra las combinaciones posibles de dos bienes que una economía puede producir con sus recursos y tecnología disponibles. Representa la escasez, porque no es posible producir todo. Marca las disyuntivas: para producir más de un bien, se debe reducir la cantidad de otro. Su pendiente refleja el costo de oportunidad y los puntos sobre la curva son eficientes, dentro, ineficientes y fuera, inalcanzables. Ahora les mostraré la noticia que escogí. La inversión en el Perú brilla. Las claves que confirman el optimismo económico según el Banco Central de Reserva del Perú. La nota informa que la inversión privada en Perú creció un 9% entre abril y junio de este año. Aquí pueden observar un pequeño gráfico que realicé, donde yo estoy asumiendo que las inversiones en manufactura son más intensas, por lo tanto la curva se expande de manera sesgada hacia el eje vertical. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿cuál es la relación de esta frontera de posibilidades de producción con la noticia elegida? Bueno, ambas se vinculan porque el aumento de la inversión en maquinaria y tecnología permite que la economía peruana expanda su capacidad productiva. Los principios relacionados en verdad se relacionan bastantes, pero elegí solamente dos. El primero, las personas se enfrentan disyuntivas, porque el Perú, al decidir impulsar la inversión en bienes de capital y tecnología, está priorizando el crecimiento futuro. Pero esto implica una disyuntiva: menos consumo inmediato, menos gasto en otras áreas, a cambio de más capacidad productiva a largo plazo. Y el principio 2, el costo de algo es aquello a lo que renuncias para obtenerlo. El costo de oportunidad de invertir más en agroexportaciones y minería es dejar de destinar estos recursos
a otros sectores o consumos actuales. Lo que se gana es mayor producción y crecimiento, pero a futuro. A continuación procederé a hablarles sobre la macroeconomía. Pero, ¿qué es la macroeconomía? La macroeconomía es la rama de la economía que estudia los fenómenos económicos como un todo y busca patrones agregados, es decir, abarcan a la economía en su conjunto. Se ocupa de variables como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico, el Producto Bruto Interno o PBI, etc. A diferencia de la microeconomía, que analiza las decisiones de hogares y empresas de forma individual, la macroeconomía busca comprender cómo todas estas decisiones interactúan y generan efectos sobre el bienestar de la sociedad en general. Ahora bien, pasando a la noticia titulada "La economía peruana creció a menor ritmo en julio, ¿a qué sectores les fue mejor?", reportado por el diario Gestión. Bueno, en síntesis, esta noticia comenta que en julio la economía peruana registró un menor dinamismo en su crecimiento, lo que refleja una desaceleración en la actividad productiva respecto a meses previos. De acuerdo con las cifras del INEI, Instituto Nacional de Estadística e Informática, el PBI acumuló un avance moderado en el periodo enero-julio, evidenciando un desempeño heterogéneo por sectores. Entre las actividades con mayor expansión destacaron la pesca, el sector agropecuario, así como el transporte, construcción y manufactura, que contribuyeron positivamente al resultado global. Sin embargo, ramas vinculadas al consumo, como el alojamiento y restaurantes, mostraron caídas, lo que refleja una contracción de la demanda interna en determinados segmentos. Esta combinación de resultados sectoriales explica la desaceleración general de la economía y plantea desafíos para la política económica, ya que el menor ritmo de crecimiento podría incidir en la generación de empleo y las expectativas de inversión para los próximos meses. Así, se puede explicar que esta noticia se relaciona con la macroeconomía en varios aspectos fundamentales. Primero, porque se centra en el crecimiento del PBI agregado, el principal indicador de la producción de un país. Segundo, porque refleja una desaceleración económica, un fenómeno típico que la macroeconomía analiza en el marco de los ciclos económicos. Tercero, porque hace énfasis en la variación sectorial, mostrando que el desempeño agregado resulta de la suma de sectores productivos con rendimientos distintos. Y cuarto, porque todo esto tiene implicancias sobre el bienestar agregado, ya que un menor crecimiento puede afectar el empleo, los ingresos y en general la calidad de vida de la población. Finalmente, como dato adicional, podemos conectar esta noticia con dos de los principios de la economía de Mankey. Con el principio 8, que señala que el nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios, ya que el menor crecimiento del PBI limita las mejoras en los ingresos y en el bienestar de la población, y con el principio 10, que indica que a corto plazo la sociedad enfrenta una disyuntiva entre inflación y desempleo. Esto porque una desaceleración de la actividad productiva puede incrementar el desempleo, y las políticas que busquen reactivar la economía deben manejar con cuidado el riesgo de generar presiones inflacionarias. Ahora pasaremos a hablar de la microeconomía. La microeconomía es el estudio de cómo toman decisiones los hogares y las empresas, y también cómo éstas interaccionan en mercados específicos. En otras palabras, la microeconomía se enfoca en el comportamiento y las decisiones de los agentes económicos individuales, como hogares, empresas y los mercados. Ahora, para explicar el concepto de microeconomía, he seleccionado esta noticia extraída del diario Gestión. La noticia dice lo siguiente: la empresa Westfalia Fruit avanza en mercados asiáticos con envíos de palta peruana. Esta noticia básicamente nos narra cómo esta empresa ha expandido sus alcances en el mercado y cómo está interactuando en el mercado de exportación de palta peruana. Ahora veremos su relación con la microeconomía. Primero, esta noticia se relaciona con la microeconomía porque muestra cómo la empresa Westfalia Fruit toma decisiones para responder a la demanda asiática de palta. Esas decisiones incluyen ajustar su oferta, gestionar costos de producción y competir con otros exportadores, todo con el objetivo de maximizar los beneficios
en un mercado internacional. Finalmente, y a modo de dato curioso, relaciono esta noticia con los principios 5 y 6 de Gregory Mankiw. El principio 5, porque el comercio permite a las personas y países especializarse en actividades que mejor realizan, lo que conduce a una mayor eficiencia y productividad. Por otro lado, el principio 6, porque los mercados permiten a las personas y empresas interactuar libremente, lo que conduce a una asignación eficiente de los recursos escasos. Con la finalidad de distinguir los roles que desempeñan los economistas, es necesario analizar sus diversos usos del lenguaje, los cuales presentan dos formas de describir la realidad. Son las llamadas afirmaciones positivas y afirmaciones normativas. Pero, ¿qué significa cada una de ellas? Las afirmaciones positivas se definen como aquellas que describen el mundo tal y como es, y se exponen hechos que se pueden comprobar, es decir, no se hacen juicios de valor ni se opina sobre cómo debería ser algo. Tomaremos como ejemplo esta noticia publicada el 11 de septiembre del presente año. Agroexportadoras solo pagarán 15% de impuesto a la renta desde el 2026 con nueva ley agraria. Esta noticia representa una afirmación positiva de la realidad, porque describe algo que está sucediendo en el Perú. En otras palabras, nos está informando sobre datos que se pueden corroborar, pues describen las cosas tal y como son. En este caso, el principio de la economía relacionado con la noticia es el principio número 7. Los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. ¿Por qué? Porque la medida muestra cómo la intervención estatal mediante políticas tributarias busca influir en los resultados del mercado. En este caso, se intenta estimular la competitividad y sostenibilidad del sector agroexportador, lo cual puede beneficiar a la economía en general. Por otro lado, las afirmaciones normativas son prescriptivas y exponen cómo debería ser el mundo. A diferencia de las afirmaciones positivas, las normativas sí implican juicios de valor, es decir, opiniones y recomendaciones sobre las acciones que deberían realizarse. Por ejemplo, en esta noticia publicada el 8 de septiembre del presente año, titulada Entre el entusiasmo y la pasividad económica, el economista Juan José Martans critica la actual pasividad del empresariado peruano frente a los problemas económicos, sociales y políticos del país. Aquí, Martans considera que el empresariado debe modificar su estrategia de participación, buscando un rol más activo y comprometido en el diseño de políticas que impulsen crecimiento, empleo e inversión. En este párrafo, la palabra clave para identificar una afirmación normativa es se debe modificar, ya que el economista sugiere realizar un cambio para impulsar el crecimiento del país. Ahora, por último, el principio de la economía relacionado con esta noticia es el principio número 7. Los gobiernos pueden mejorar algunas veces los resultados del mercado. Esto se debe a que el economista Martans sugiere que los empresarios no se queden pasivos, sino que colaboren activamente en el diseño de políticas. Esto conecta con la idea de que la intervención en las políticas públicas puede ayudar a corregir fallas de mercado y promover crecimiento, empleo e inversión, generando un mejor funcionamiento de la economía. Muchas gracias.